importante que las clases teóricas también empiezan en esta semana. Muchos de los docentes ya han iniciado, pero de repente algún docente que tenga alguna dificultad lo va a realizar en la siguiente semana. Eso es en previo acuerdo con los docentes. En esta gestión también nos acompaña la doctora Juana Lora, que es docente titular de la materia, encargada de las clases teóricas. Está el doctor Claudio Villarruel, que también va a estar encargado de las teóricas, es el coordinador de esta gestión. Está la doctora Naya Canedo, la doctora Yolanda Canqui, y en esta gestión, la doctora Yolanda Canqui ha renunciado a 4 grupos prácticos recientemente. Son los grupos del día lunes y del día jueves. Otro docente también con las mismas características, con una especialidad, con experiencia, que ha sido seleccionado de varios docentes, se va a hacer cargo de esos grupos. El día de hoy ya pasaron 2 grupos con el docente. Así que es importante también poder hacer evaluaciones de esos docentes que están siendo invitados por una gestión para que así se considere si se vuelve a invitar una gestión, si es que ha tenido un buen desempeño el docente. Les pido por favor entonces a los docentes que van a estar con el doctor Osman Ayllón que puedan evaluar al docente al finalizar la materia. Bien, sin más preámbulos, también informarles de que todas nuestras comunicaciones son a través del Classroom y también a través de las vitrinas del Departamento de Fisiopatología. En cada una de las materias vamos a estar acompañando a los doctores por si hay alguna consulta en relación a la clase teórica o a la clase práctica. Bueno, no quiero extenderme más y quiero ceder la palabra a la doctora. Doctora, Sí, dígame. quiero hacerle una pregunta a usted. Esta mañana he tenido 2 estudiantes que tienen el problema de, no sé si está en técnica quirúrgica, del horario de técnica quirúrgica o cirugía, donde el docente tiene su seguimiento académico las horas de la tarde, pero estaba modificando su horario para en la mañana. Entonces yo quisiera que eso, por favor, vea, eso no es regular y perjudican pues al resto de los docentes, ¿no es cierto? Entonces los alumnos vienen y quieren cambiarse de grupo y todo es un alboroto y un desorden. Si yo les he dicho a esos alumnos que vayan y que reclamen en su persona, ¿cómo van a solucionar ese problema? Sí, hemos hecho mucho hincapié en que seleccionen los grupos que van acorde a sus horarios, ¿no? El problema de técnica quirúrgica es que tienen una rotación de habilidades y una rotación de hospital. En la gran mayoría de las veces se respeta. Si has rotado habilidades en la mañana, también rota hospital en la mañana. Pero en algunos casos excepcionales, me ha explicado el doctor Terán, que a veces rotan hospital en la mañana y habilidades en la tarde, lo cual hace un desfaz principalmente en la materia de anatomía patológica. Pero son casos puntuales y les hemos dicho a estos estudiantes que busquen otra manera de cambiarse de grupo, tal vez el docente de técnica quirúrgica, ¿no? Pero si es que hay este tipo de inconvenientes, que los estudiantes pasen por el departamento para solucionar su problema junto con el departamento de cirugía. Porque si son casos excepcionales, por un momento excepcional, se puede dar permiso a esos estudiantes también. De todos modos, voy a decir de que pasen por su Mm. oficina para solucionar este problema y vean caso por caso. Sí, sí, doctora, usted es muy comprensiva porque también ha retrocedido sus clases prácticas Sí, media hora más, porque sí. siempre todas las gestiones estaban llegando los chicos tarde de su práctica, ¿no? Y Ujú. bueno, gracias, doctora, por esta consideración a los estudiantes y obviamente son excepciones que suelen ocurrir. Bien. Muchas gracias, Bien, doctora. doctora, entonces Adelante. empezar con mis clases. Hasta luego. Bien, como ha dicho la doctora, como antes me ha antecedido la doctora, vamos a dar inicio a la clase teórica de anatomía patológica. No se sorprendan cuando estemos hablando de célula normal, porque la primera lección que tienen ustedes o el primer capítulo que tienen ustedes en el libro de anatomía patológica de tercer año es justamente célula normal. Es importante hacer hincapié y recordar todo lo que es célula normal porque si no conocemos la estructura, la función que realizan la célula normal,
mal vamos a poder entender lo anormal o lo patológico que repercute pues para los signos y síntomas que aparecen en las diferentes enfermedades. Por eso es que vamos a dar inicio con lo que es célula normal, pero antes de dar inicio a la célula normal vamos a tener que ver qué es la anatomía patológica. Entonces, decimos, acá está mal, está gestión 2023, me he equivocado, es gestión 2024, lo voy a modificar. Bien, entonces vamos a dar inicio diciendo, estamos en la materia de anatomía patológica. Y decimos, ¿qué es la anatomía patológica? Como ustedes verán, estamos hablando de patología. Y cuando hablamos de patología, estamos hablando de todo lo que no es normal, de todo lo que es patológico, de todo lo que es anormal, estructuralmente, funcionalmente, en células, en tejidos, en órganos, en sistemas, que después repercuten en lo que son signos y síntomas de las enfermedades que es patológico en los seres vivos, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que la anatomía patológica es una ciencia y es una rama científica de la medicina. Si es una ciencia de la medicina, una rama de la medicina, ¿qué estudia? Porque si decimos es una ciencia que tiene que estudiar profundamente, científicamente. Entonces, lo que nosotros decimos que la anatomía patológica estudia y correlaciona todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan primero en células, que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Pueden ser pluricelulares o unicelulares. Por eso decimos que la anatomía patológica estudia y correlaciona todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan en la célula como unidad estructural y funcional. Ustedes saben que lo más íntimo de la célula, la estructura más íntima de la célula está formada por moléculas, por átomos, por aminoácidos, por proteínas, por triglicéridos, por grasas, diferentes tipos de grasas, proteínas, hidratos de carbono. Todos esos elementos son los que van a ir a formar la estructura, las diferentes estructuras de la célula y, por supuesto, esas estructuras realizan funciones determinadas. Y por eso es que la célula tiene estructura y función muy determinada, dependiendo si estamos hablando de una célula que realiza una función, por ejemplo, de secretar, de absorber sustancias. Entonces, estas células tienen una estructura acorde a la función que realiza. Esa estructura le da la forma acorde a la función que realiza. No podríamos hablar de estructura, de forma, de función, si no entendemos cuál es la composición bioquímico-molecular de estas unidades estructurales y funcionales que es la célula. Y por supuesto que el conjunto de células hacen tejidos, el conjunto de tejidos hacen órganos, el conjunto de órganos hacen sistemas. Y si estamos hablando de sistemas, todas estas alteraciones bioquímico-moleculares que alteran la estructura y la función de la célula van a expresarse en signos y síntomas de una enfermedad. Eso quiere decir que todas estas alteraciones bioquímico-moleculares han sido las responsables de romper la homeostasia del medio interno con el medio externo de ese ser vivo. Y eso llamamos enfermedad. Las enfermedades se presentan cuando se pierde el equilibrio del medio interno con el medio externo de todos los seres vivos. Entonces, vamos a nosotros entender por qué y cómo se presentan los signos y síntomas para reconocer las diferentes enfermedades que se presentan en el organismo. Eso estudia la anatomía patológica. Conclusión, es una ciencia
que estudia alteraciones bioquímico-moleculares que hacen estructura y función en una célula, y estas alteraciones permiten la ruptura de todo un sistema, permiten perder el equilibrio de todo un sistema, ese equilibrio interno con el medio externo. A eso se llama enfermedades, y las enfermedades se expresan con signos y síntomas. Ahora bien, si estamos hablando de la patología como una ciencia que estudia todas las alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en células, tejidos, órganos y sistemas, tenemos que entender que existe una división de la patología como ciencia que estudia todo lo anormal. Y esa división está dada por uno, que es la anatomía patológica general, y la anatomía patológica especial. La anatomía patológica general, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tercer año, preparándonos para entender la patología especial que van a llevar el próximo año? Entonces decimos, ¿qué es la patología general? Es una rama de la medicina que une, que trata o que logra unir las ciencias básicas con las ciencias clínicas de la medicina. ¿Qué quiere decir eso? Es un tronco, la anatomía patológica, que une las raíces de un árbol, que serían las materias que ustedes ya han llevado. Por ejemplo, estamos hablando, ¿cuáles son esas materias que han llevado, que sirve como raíz para que entiendan a las ramas de este árbol, que van a ser las materias clínicas? Las raíces de este árbol son las materias que han llevado, repito, como por ejemplo fisiología, morfología, ¿no es cierto? Fisiología, anatomía, histología, embriología, bioquímica. Todas esas materias que han llevado en primero y segundo año representan las raíces de todo este árbol que es la anatomía patológica o la patología general. Bien, entonces, pero la patología general permite entender o permite elaborar características más o menos universales o estándares de todas las enfermedades. Por ejemplo, la patología general estudia todas aquellas características de las enfermedades generales. Fiebre, por ejemplo, la fiebre es una característica general de todas las enfermedades infecciosas, de todas las enfermedades infecciosas. Entonces, la patología general estudia esas características generales de las enfermedades. En cambio, la patología especial estudia las bases fisiológicas y morfológicas específicas de cada enfermedad en particular. Por ejemplo, he puesto aquí como ejemplo, si nosotros a través del microscopio vemos de que en un tejido existe presencia de células malignas de origen epitelial, entonces vamos a entender que estamos frente a una patología que se dicen carcinomas. Es una enfermedad, es un tumor maligno de origen epitelial que nosotros los consideramos a los carcinomas. En cambio, si nosotros observamos células malignas de origen mesenquimatoso, entonces nosotros vamos a tener que hablar de los sarcomas. ¿Entienden? Entonces, la patología especial es la que estudia las bases fisiológicas y morfológicas específicas de cada enfermedad en particular. Vamos a dejar nosotros a un lado la patología especial y nos vamos a abocar exclusivamente a la patología general, donde consideramos todas esas bases fisiológicas y morfológicas comunes de todas las enfermedades. Acá tengo este esquema para que puedan comprender mejor. Este es el árbol que les decía de la patología como ciencia, que es una ciencia que estudia todo lo anormal, ¿no es cierto? Acá tenemos la patología general. La patología general trata de unir las raíces del árbol con las ramas de este árbol. ¿Qué representan las raíces del árbol?
Está todas las materias que ustedes han hecho o que van a hacer, la fisiología, la anatomía, la embriología, la histología, la biología, la inmunología y la farmacología. Esas son las raíces para entender todo lo que es la ciencia, eh, como la medicina. Luego tenemos acá arriba ya tenemos todas las materias clínicas, perdón, todas las materias clínicas que van a llevar. Ahí está la patología quirúrgica, la neurología, la urología, traumatología, radiología, oftalmología, todas las ramas ya clínicas que ustedes van a ver con el transcurso de toda su formación profesional como médicos generales. Entonces, como verán, la patología general es muy amplia y une lo básico con lo clínico. Hacemos un hincapié bien profundo sobre la célula normal. Y cuando hacemos hincapié en lo que es la célula normal, tenemos que recordar que la célula normal tiene dos componentes principales, el componente genético y el componente metabólico. No podría existir componente metabólico si no existe componente genético. Y no podrían existir funciones, estructuras, características de las células si no hubiera un componente genético. Igual, si no hay un componente metabólico, de nada sirve que haya componente genético. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de componente genético y componente metabólico? Estoy hablando del núcleo y de la célula. No voy a decir que todas las células del organismo tienen núcleo. Existe, especialmente si ustedes recuerdan, los glóbulos rojos es una célula que tiene estructura, que tiene función, pero no hay núcleo. Pero son excepciones. En todas las células normales existe núcleo, que es el componente genético, y su citoplasma, que es el componente metabólico. ¿Por qué decimos componente genético al núcleo? Porque ahí se encuentran los genes representados en el famoso ADN de las células, donde se encuentran los códigos genéticos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que recordar, tenemos que ir más atrás de nuestra formación hasta ahora, tercer año. Tenemos que recordar cómo están estructurados los códigos genéticos. Tenemos que hablar de las histonas, tenemos que hablar de la tinina, de la guanina, del uracilo, de la citosina, todos estos aminoácidos que hacen la fórmula del código genético que tiene cada célula. Cada célula tiene un código genético muy especial y gracias a esa especificidad de su código genético tiene una estructura particular y una función particular. ¿Mm? Por eso es que nos vamos a ocupar de los componentes genéticos del ADN y toda su estructuración. Y cuando hablamos del componente metabólico, estamos hablando del citoplasma. ¿Por qué se dice componente metabólico? Toda la codificación que realiza en la célula, en los genes, es pasada al citoplasma, para que en el citoplasma se puedan formar los componentes estructurales, y estos componentes estructurales son tan específicos para realizar funciones específicas. Entonces, por eso se dice que el citoplasma es el componente metabólico, porque ahí se fabrica todos los componentes estructurales y funcionales de la célula. Entonces, tenemos que recordar todo eso, comprender cómo está formado este componente estructural, funcional, del componente metabólico de la célula, que es el citoplasma. Vamos a llegar hasta aquí porque la próxima semana voy a entrar en célula normal y vamos a ver todo, especialmente vamos a empezar con el componente genético, donde vamos a tener que desenrollar toda la estructura y la función del ADN, etcétera, etcétera.
Y luego pasaremos a los componentes metabólicos, que son todas las estructuras que se forman y que existen en el citoplasma de la célula. Como es una clase inaugural, entonces vamos a quedar acá y les espero la próxima clase, que es el miércoles a las 6 de la tarde, por este mismo plataforma. Muy bien, muchachos. Eh, Hasta el miércoles, entonces. ¿Preguntas? Creo que Ninguna. ninguna, doctora. Gracias. Muy bien, nos vemos entonces cada